Nuestro estudio del libro de Santiago, vamos al capítulo 4 a partir de los versos 11 al 12. Y dice la palabra de Dios, ¿no? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar? Pero ¿quién eres para que juzgues a otro? Hoy vamos a ver un tema que se titula Dejando de ser jueces para ser hermanos. Dejando de ser jueces para ser hermanos. Ok, Santiago sigue hablándole a creyentes. De hecho empieza este versículo 11 empieza diciendo hermanos. O sea, se está refiriendo a todos nuestros hermanos del primer siglo que conformaban la iglesia de Jerusalén. Recordemos que la iglesia del primer siglo también tenía sus detalles y también luchaba con muchas cosas que nosotros también estamos luchando. Había divisiones, había falsas enseñanzas, había falsos maestros. Entonces, había que corregir a la iglesia. Y sabes que la iglesia tiene que seguir siendo corregida en muchas ocasiones, porque hay pecado todavía dentro de nosotros. Hay luchas en nuestros miembros, hay luchas en nuestros ojos, hay luchas en nuestras manos, en nuestros pies, en nuestra boca principalmente, de lo que hablamos, de lo que decimos. Nosotros seguimos enfrentando una lucha en nuestros propios cuerpos. Y Santiago está dirigiendo esta serie de correcciones a estos creyentes, ¿verdad?, que también estaban siendo dispersos. Y recordemos que la iglesia en la iglesia había tanto judíos como gentiles. Y los judíos criticaban a los gentiles, y los gentiles también criticaban o murmuraban de los judíos. Porque cada uno venía de un contexto diferente. Los judíos les costaba mucho trabajo dejar sus tradiciones, sus fiestas, su dieta. Y a los gentiles venían de un contexto de idolatría. Entonces, vemos que tanto judíos como creyentes estaban luchando por dejar ciertas prácticas. Eso lo podemos ver en el libro de Romanos, en el capítulo 14, cuando Pablo hace una exhortación, ¿verdad?, de que debemos de recibir al débil en la fe. Y allí hace un estudio, ¿verdad?, acerca de qué es un cristiano débil y qué es un cristiano fuerte. Y esto ya lo hemos estudiado en alguna otra ocasión. Pero ese mismo problema lo podemos ver también aquí con Santiago. Santiago le está hablando tanto a creyentes judíos como le está hablando a creyentes gentiles, aunque el mayor número de creyentes eran judíos. Y Santiago está recordando que todos estamos bajo una misma ley moral. Tenemos que entender que nosotros sí debemos de cumplir la ley. Claro que sí. Muchos dicen, no, es que ya no estamos en el tiempo de la ley, ahora estamos en el tiempo de la gracia. Sí estamos en el tiempo de la gracia, pero tenemos que cumplir una ley. El Señor Jesucristo lo dejó muy claro en cuanto a qué ley debemos de cumplir. Debemos de amar a nuestro Dios con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esta ley es la que se tiene que cumplir. Esta ley se le conoce como la ley real, y esa la vemos en Santiago, en el capítulo 2, en el verso
2:8. Santiago 2:8 dice la palabra de Dios: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Esta es la ley real que nosotros debemos de cumplir. Es una ley moral que tiene que ver con la relación que nosotros tenemos con nuestro prójimo. Y eso tiene un antecedente en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco. En Levítico 19:18 está asentado este principio de esta ley. Vamos a Levítico. Capítulo 19, verso 18. Dice la palabra de Dios: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Entonces vemos que esta ley es la misma ley que el Señor Jesucristo lo dijo y lo aclaró en los evangelios, y que los apóstoles también lo asentaron o lo enseñaron. Entonces Santiago está hablando aquí que debemos de cumplir esta ley, pero mala intención de otros hermanos, de los líderes. Es por eso que Santiago está haciendo esta exhortación de ¿qué? De no ser murmuradores. Y sabes que la murmuración está conectada a la soberbia humana. Una persona que tiende a murmurar de otra persona, que tiende a difamar a otra persona, que tiene una mala intención con otra persona, es porque hay soberbia en este corazón. Porque la murmuración es el juicio presuntuoso que se tiene de otra persona. Porque yo estoy juzgando la vida de esa persona. Y generalmente nosotros tendemos mucho a levantar juicios apresurados de las personas. Vemos, por ejemplo, una familia, ¿verdad?, que tiene muchos hijos. Y a veces en tono de broma decimos: híjole, creo que esta familia creo que no compró televisión, ¿no? Por eso tuvieron muchos hijos. O en otro caso, ¿verdad?, decimos: yo creo que estos deberían de educar a sus hijos, porque sus hijos son bien mal educados, les permiten todo. Y generalmente siempre estamos levantando un cierto juicio de otra familia, de otra persona, porque a nuestro juicio o a nuestra forma de pensar no lo hacen correctamente. Es que no debería de ser así. Es que lo deberían de ser de esta forma. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un juicio presuntuoso de acuerdo a lo que nosotros consideramos que es correcto. Y cuando nos movemos en lo que nosotros pensamos que es correcto, me estoy moviendo en mi orgullo y en mi soberbia, porque yo creo que lo que yo pienso, que lo que yo hago, que lo que yo decido es correcto, pero lo que hace mi hermano es incorrecto. Pero yo siempre tengo que voltear a ver a la ley de Dios para ver si lo que está haciendo es correcto, ¿no?, o incorrecto. Pero para eso también hay la palabra de Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, para corregir a nuestro hermano. El que murmura está actuando como si tuviera una visión perfecta de los motivos. ¿Sí? Cada vez que nosotros levantamos una murmuración es porque nosotros pensamos que nuestra visión de las cosas es perfecta, lo que te acabo de mencionar. Estoy dejando a un lado la gracia de Dios. Estoy dejando el trabajo que Dios está haciendo en esa persona, lo estoy haciendo a un lado. Muchas veces nosotros no vemos lo que Dios está haciendo en la vida de mi hermano o de mi hermana, y entonces empiezo a murmurar y entonces empiezo a hablar mal de ella. Y tengo que entender que el que escudriña los corazones es Dios. Romanos 8:27 dice la palabra de Dios: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede
por los santos. ¿Quién es el que está escudriñando nuestro corazón y nuestros pensamientos? Es el Espíritu Santo. ¿Sí? Tú no puedes escudriñar los pensamientos y las intenciones del corazón de tu hermano, ¿o sí? Porque cuando una persona se pone en una posición de querer juzgar a su hermano es porque esa persona se cree mejor que su hermano. Y entonces empiezas a levantar un juicio por cosas externas, pero tú no conoces su corazón. Tú no conoces realmente las intenciones que hay en esa persona. Pero tú empiezas a levantar un juicio porque tú piensas que tu visión es correcta. Y entonces estás dejando a un lado la obra perfecta que Dios está haciendo en esa persona. Tenemos que entender que el que santifica es Dios. Y si Dios es el que santifica, también Dios es el que juzga. En Filipenses 1:6 dice la palabra de Dios, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó la obra en tu vida? ¿La iglesia, el pastor o tu hermano que está al lado? Ninguno. El que comenzó la obra en tu vida es Dios. Él fue el que te escogió, Él fue el que te llamó, Él fue el que te redimió. Entonces, si el que empezó la obra en ti es el que te está ¿qué? Perfeccionando. Entonces, yo no puedo estar criticando la obra de Dios, ¿sabes? ¿Sabes que cuando tú murmuras de tu hermano o tú criticas a tu hermano, estás murmurando y criticando la obra de Dios? Le estás diciendo a Dios, ¿sabes qué, Señor? No estás haciendo un buen trabajo aquí. Como que te está faltando, te está fallando algo, ¿no crees? Como que aquí algo está mal, como que no estás haciendo las cosas correctamente. Eso es lo que tú estás haciendo, o mejor, eso es lo que nosotros estamos haciendo cuando murmuramos o criticamos las decisiones de otra persona dentro de la congregación, porque este problema que está tratando Santiago es lo que estaba viviendo la iglesia dentro de la congregación, es lo que estaba pasando día a día. Los hermanos estaban murmurando unos de otros. Y entonces están diciendo, la obra de Dios, ¿verdad?, que comenzó en ellos, pues creo que Dios está fallando en algo. Digo, conmigo no va, conmigo va muy bien Dios, pero con el que tengo al lado, como que no va tan bien. Y se nos olvida que el que está trabajando en nosotros es Dios a través del Espíritu Santo. Cuando una obra o cuando una casa está en obra, ¿cómo la vemos? Pues no la vemos muy bonita, ¿verdad? Es incómodo. No le vemos forma, no le vemos sentido. Vemos todo tirado, vemos los cuartos tal vez oscuros porque todavía falta poner una ventana, falta pintar, falta resanar, falta darle forma completamente a esa habitación. Pero mientras está aquí en construcción, y mientras está en construcción, eso no le vamos a ver todavía la forma. Así sucede con nosotros, hermanos, ¿sabes? Dios nos está dando forma. ¿Y qué forma nos está dando? Nos está formando conforme al carácter de su Hijo. Pero Él se toma su tiempo, Él sabe qué herramientas usar. Digo, yo no sé mucho de construcción, pero no es lo mismo levantar un muro de concreto a levantar uno de tabla roca, ¿va? Creo yo que son dos cosas diferentes, los que saben de construcción. Herramientas diferentes, métodos diferentes. Lo mismo sucede con Dios y nosotros. Dios utiliza métodos diferentes, herramientas diferentes, pero tiene un solo propósito: que nosotros nos parezcamos a la imagen de su Hijo Jesucristo, porque ese es el propósito. Por eso dice este texto que Él nos va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, está haciendo referencia ¿a quién? A su Hijo, porque tú y yo tenemos que reflejar el carácter de su Hijo. Pero mientras estamos siendo ¿qué? Perfeccionados. Y ese perfeccionamiento es incómodo, porque Dios te está resanando, te está quitando el mal carácter, te está quitando que eres bien desesperado, bien ansioso,
bien criticón o criticona, bien rarito, rarita, ¿va? Muchas veces decimos, es que este hermano es como rarito, como rarita, ¿no? Como que tiene unas ciertas manías, como que no me agradan, como que me pone nervioso, como que digo, ¿por qué actúa de esa forma? ¿No? Pero pues es que está siendo perfeccionado como tú estás siendo perfeccionado, como yo estoy siendo perfeccionado. Y pues es incómodo en el inter, porque ahorita no le ves la forma. O sea, ni tú mismo te ves la forma. Dices, a veces digo, Señor, de verdad, híjole, yo no veo. O sea, yo me veo y digo, volvemos a empezar porque otra vez me volví a equivocar. No nos vemos todavía la forma, pero el que está viendo quién eres realmente es Dios. ¿Sabes cómo empezó el llamado de Gedeón? Esto, cuando estaba estudiando esto me llamó mucho la atención, porque cuando se le aparece el ángel de Jehová a Gedeón, el ángel de Jehová ve a Gedeón como un hombre valiente y esforzado. Pero ¿sabes qué estaba haciendo Gedeón cuando el ángel se encontró con él? Se estaba escondiendo. O sea, le estaba diciendo que es valiente, pero este es bien miedoso. ¿Cómo es posible que él lo vea como valiente si lo que estábamos viendo es a un Gedeón miedoso, temeroso? Y a veces así somos, o sea, decimos, Señor, ¿cómo es posible que tú me hayas elegido, escogido a mí? ¿Verdad? Pero sabes que Dios tiene otro pensamiento acerca de ti, porque Dios no ve como ve tus ojos, Dios no utiliza tus ojos para verte a ti. Dios utiliza, ¿verdad? O Él, mejor dicho, Él tiene una visión diferente de lo que, como tú te ves. Tal vez tú te ves derrotado, fracasado, cansado, pero Dios no te ve así, ¿sabes? Porque de lo vil y menospreciado, ¿verdad?, escogió Dios, ¿verdad?, para avergonzar aquello que se siente que es perfecto. Pero si tú te sientes que la verdad a veces no das una, es porque Dios está trabajando en tu vida. Es porque Dios está formando el carácter de su Hijo en tu vida. Por eso no debemos de murmurar de nuestros hermanos, porque estamos murmurando de lo que Dios está haciendo, de la obra que Dios está santificando. ¿Sabes qué tenemos que ejercer ahí? La paciencia, el amor y la exhortación fraternal, pero sin condena, hermano. ¿Podemos exhortar? Sí. ¿Podemos dar una opinión? Claro que podemos dar una opinión. Pero tiene que ser de la forma adecuada, hermano. Sin condenar, sin señalar. Porque muchas veces damos un comentario, pero ese comentario muchas veces tiene un doble sentido. Lleva ahí un dardo, ¿verdad? Porque lo hacemos en una actitud de condena, de señalamiento, de decirle al que está equivocado, le estás regando, veme cómo soy yo y ve cómo eres tú. Y entonces estamos señalando los errores de otro, pero sin misericordia, sin amor y con una actitud de condenación. En el libro de Gálatas, en el capítulo 6, dice la palabra de Dios que si vosotros que sois espíritus, o sea, si alguno cayó en algún error, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Ahí se ve la espiritualidad realmente de la persona, cuando nos toca restaurar al que cayó en pecado, o el que está luchando con algún pecado, ¿verdad? Sin condenarlo, sin señalarlo. Porque es muy posible que si él cayó en esa circunstancia, sabes que tú también puedes hacer lo mismo. Muchas personas señalan y dicen, ¡ay! Se espantan y se rasgan las vestiduras, ¿va? Por que vieron al hermano tomándose una cerveza, porque vieron al hermano haciendo esto, haciendo aquello. Y se dan unas rasgadas de vestidura que dices, ¡ay, Dios, ahí te los encarga! Pero no sabes que tú también puedes hacer lo mismo y dices, no, yo jamás en la vida voy a hacer esto, voy a hacer lo otro.
muchas veces hacen cosas peores. ¿Sabes por qué la mujer que cayó en adulterio nadie le pudo arrojar una piedra? Porque no, exactamente. Porque los que la querían apedrear estaban igual o peor que ella. Dice Jorgito, peor, claro que estaban peor. Entonces, nosotros debemos de actuar con nuestros hermanos en amor y en misericordia, jamás en una condenación de juicio. Ahora, aquí Santiago está hablando acerca de una ley. Esa ley es en la que nosotros tenemos que vivir, en la que nosotros tenemos que ejercer. Es una ley moral, lo que acabamos de hablar hace un momento. Esa ley moral me va a llevar a ¿qué? ¿Amar a quién? A mi prójimo. ¿Cómo? A mí mismo. Pero ¿sabes que cuando mi relación con Dios está mal, mi relación con los demás también va a estar mal? Sí, porque no es así como que yo me llevo mal con todos, ¿verdad? Porque pues obviamente, como dicen por ahí, los memes, ¿verdad? Pues Señor, yo lo quiero amar, pero pues no cooperan, ¿verdad? No, hermanos. ¿Sabes qué te va a llevar a que tú tengas una buena relación con los demás? No es una buena comunicación, y no estoy en contra de eso, no. Es que tú tengas una correcta relación con Dios. Cuando tú tienes una relación correcta con Dios, tú ves o tú aprendes a ver como Dios ve. ¿Cómo era que Jesús veía a las multitudes? Con compasión. Cuando nosotros dejamos de caminar con Dios, dejamos de tener compasión. Y cuando dejamos de tener compasión, entonces ahora sí sacamos la espada, como Pedro. ¿Te acuerdas que Pedro era bien arrebatado? ¿Cómo actuó Jesús cuando lo arrestaron? Con mansedumbre. No se defendió, no habló, no abogó, no fue por el mejor abogado de la época, ¿verdad? No le dijo a Pedro, sí, córtale la oreja, y después de que le hayas cortado la oreja, te vas y me buscas al mejor abogado de aquí de Jerusalén, ¿no? No importa lo que cueste, dile a Judas que se traiga las ofrendas y ahorita vamos a arreglar este asunto. Eso no sucedió. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que él tomó la oreja, ¿verdad? de este personaje y se la colocó nuevamente, tranquilizó a Pedro y permitió que el arresto siguiera. ¿Por qué? Porque Jesucristo veía a las personas con compasión. Aún estando en la cruz del Calvario, Él intercedió por los que lo estaban crucificando, que éramos todos nosotros. Él le dijo al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su compasión y su misericordia continuaban. Cuando nosotros nos relacionamos con Dios, esa compasión viene a nosotros y nosotros podemos ver a las personas con compasión. Y cuando tú ves a las personas con compasión, tú no puedes murmurar de la persona. Y entonces tú empiezas a cumplir esta ley moral que estás obligado a cumplir. Porque sabes que esta ley sí estamos obligados a cumplir. Cada uno de nosotros tenemos que cumplir esta ley. Porque cuando nosotros el hecho de no cumplirla, estamos diciendo que nosotros estamos por encima de la ley. Y cuando alguien está por encima de la ley, ¿qué sucede? Hay injusticia, hay corrupción. Y como dicen por ahí, es que nadie puede estar por encima de la ley. Nadie puede estar por encima de las instituciones, ¿no? Como dicen los políticos. Y son los primeros que hacen eso. Igual nosotros no podemos estar por encima de ¿qué? De la ley que Dios ha establecido. Por lo tanto, nosotros tenemos que cumplirla, pero para cumplirla, nosotros tenemos que tener una correcta relación con nuestro Padre para que nosotros podamos tener la compasión y la misericordia y el amor que necesitamos para relacionarnos con los demás. Cuando yo no tengo compasión, cuando yo no tengo misericordia, cuando yo no tengo ese amor, sabes que cuando alguien viene a ti, sacas la espada y le mochas la oreja. Así de sencillo. Porque no tienes compasión, dices, no, ahora que lo vea el hermanito, ahora sí le voy a cantar esto y esto. No,
pues si ya me hizo una, me hizo dos, la tercera no me la hace. Pero en la iglesia no pasa eso. Solamente fue en el primer siglo cuando sucedía eso. Pero la palabra de Dios nos está hablando que nosotros tenemos que cumplir esta ley. Regresando al texto que estamos estudiando, dice: el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura ¿de qué? De la ley y juzga a la ley. Por eso te dije que cuando tú murmuras, tú estás en contra de la obra de Dios, porque la ley que Dios está estableciendo es de Dios y tú no puedes ir en contra de lo que Dios ha establecido. Porque ¿quién ha establecido esa ley? Dios. O sea, esta ley no es un consenso, ¿verdad? Que hicieron en Jerusalén. Dijeron: a ver, ¿cuántos votamos de que tenemos que honrar a Dios y tenemos que amar a nuestros prójimos? Y hicieron una votación en Jerusalén y así quedó. O así fue. Así llegó esa ley a la iglesia, ¿verdad que no? Es una ley que Dios instituyó para que nosotros la pudiéramos cumplir, y eso es lo que tú y yo tenemos que cumplir. Por eso no podemos estar por encima de esta ley, no podemos juzgar esta ley. Y dice por último: pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino que, pues. Y es aquí donde vamos al tercer punto, a donde tenemos que ver que la soberanía de Dios se establece como la legislación que nosotros necesitamos. ¿Sí? El único juez, ¿quién es? Dios. O sea, nosotros no fuimos puestos para juzgar ni para señalar, porque ¿sabes que lo que hace Satanás es eso? Acusarnos y señalarnos y culparnos. Y cada vez que tú haces eso de juzgar a tu hermano, de murmurar en contra de tu hermano, de criticar a tu hermano, ¿sabes qué estás haciendo? Estás haciendo una obra satánica. Porque es lo mismo que hace el diablo. Es lo mismísimo. ¿Qué fue lo que hizo el diablo cuando fue a acusar a Job? Pues nomás quítale esto y vamos a ver si te sigue amando. De embalde te teme Job, pero le has dado todo, le has dado fama, fortuna, le has dado familia, no le hace falta nada, pero quítale algo y vamos a ver si realmente es lo que dice ser. Porque Él no te ama, ¿no? Porque Él te ama porque tú le das, pero quítale y vamos a ver si Él te sigue amando. Y entonces ahí Satanás va haciendo su juego, pero sabemos que Dios es un Dios sabio, soberano, y que Dios utilizó a Satanás para tratar con la vida de Job. Eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque Dios es el que juzga. ¿Quién va a juzgar las obras de tu hermano? Dios. ¿Quién va a juzgar tus propias obras? Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que Dios gobierna por sobre todas las cosas. Dios gobierna por sobre las naciones. Dios gobierna por sobre los reyes de la tierra. Inclusive Dios gobierna, ¿verdad?, por sobre el rey de este siglo. Porque ¿a poco crees que el diablo se manda solo? Claro que no. Él le tiene que rendir cuentas a Dios. Él no puede mover un dedo si Dios no se lo permite. Fíjense cómo muchas veces el ser humano quiere ser todavía mayor que Satanás. Si Satanás se le cuadra a Dios, muchas veces nosotros queremos ser peor que Satanás. Porque si Satanás se le cuadra a Dios, ¿por qué yo no? Que soy su hijo. Y muchas veces nosotros, ¿verdad?, queremos abusar de la gracia de Dios. Queremos abusar, ¿verdad?,
de su amor, queremos abusar de su misericordia y queremos decirle a Dios, mira, ¿sabes qué? Creo que tú no sabes juzgar, creo que mejor voy a juzgar yo. Porque la obra que tú estás haciendo no es como muy perfecta de acuerdo a mis ojos, de acuerdo a mi visión. Ahora la pregunta es, ¿quién eres tú para juzgar a otro? O sea, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a otro, para juzgar la obra de otro, para juzgar el liderazgo de otro, para juzgar lo que Dios está haciendo en la otra persona, lo que Dios está haciendo en esa familia, lo que Dios está haciendo en esa mujer o lo que Dios está haciendo en ese hombre? Yo estoy seguro que la mujer que cayó en adulterio después de que se encontró con Jesús, hubo muchos que la siguieron juzgando después de ese encuentro con Jesús. Estoy segurísimo. Pero sabes que a partir de esa tarde o de esa mañana, no lo sé, Dios empezó a hacer una obra en la vida de esa mujer. Y que la vida de esa mujer cambió radicalmente, porque ese encuentro que tuvo no fue cualquier encuentro. Esos ojos de misericordia no fueron cualquier ojo. O sea, nadie te va a ver con mayor misericordia que Jesús. Yo creo que si pudiéramos ver la mirada de Jesús, yo creo que no la pudiéramos condenar. Una mirada con una profunda compasión por nosotros. Porque sabes que por esa compasión que Él tuvo por ti estás aquí. Y esa misma compasión es la que Él quiere que nosotros tengamos. Y a veces, por nuestra posición de jueces, no la podemos tener. Por nuestra posición que queremos tener de poder juzgar o criticar o señalar los errores de otro, no podemos experimentar la compasión que tuvo Jesús. Para cerrar, recordemos algo bien importante. Nosotros no somos el creador. Nosotros formamos parte de la creación. Nosotros somos la criatura, no somos el creador. Nosotros no somos el Señor, nosotros somos el siervo obediente. Ningún siervo en la antigüedad se atrevía a criticar o a juzgar la obra de su Señor. Y yo creo que el que lo hacía terminaba muerto. Y sabes que nosotros no hemos terminado muertos por la misericordia y la gracia de Dios, porque si realmente Dios expresara su justicia radicalmente en nuestras vidas, ya hubiéramos desaparecido hace muchos años. Porque nosotros no tenemos la capacidad de ser jueces, nosotros tenemos la capacidad de ser siervos. Esa es nuestra capacidad, de ser siervos, de ser hijos, pero nunca de ser jueces. Y para terminar, evita la murmuración. Reconocer que hablar mal del hermano es atacar directamente a la ley de Dios y su autoridad. Cuando tú hablas mal de otro hermano, estás atacando a Dios y estás atacando su autoridad. Y déjame decirte que no hay nada más peligroso que ir en contra de la autoridad de Dios. Practicar el juicio con amor. La Biblia permite discernir y corregir. Claro que sí. Si alguien se equivocó, si alguien te hirió y te lastimó, tú puedes llamar a esa persona para aclararlo. Eso es correcto. Sí se puede hacer. Pero tiene que ser bajo misericordia, tiene que ser bajo compasión y con amor. Porque si lo haces con una actitud de juicio, de condenación y de ahora me la pagas y ahora va la mía, eso no es misericordia, eso es venganza. Y eso no es obrar con amor. No estamos, si alguien se equivocó, dice que si tú eres espiritual tienes que restaurarle, si eres espiritual. Vosotros que sois espirituales, dice Pablo a los Gálatas. Pero tiene que ser siempre con un espíritu de humildad, sabiendo que solo Dios salva y solo Dios destruye. Porque dice que la venganza de quién es. Mía es la venganza, dice el Señor.
O sea, nosotros no fuimos puestos para vengarnos. Nosotros fuimos puestos, para perdonar. Y es ahí la regla donde está muy alta, ¿verdad? Porque a veces perdonar como que no está tan fácil, no está tan sencillo. Porque tu orgullo y tu soberbia es lo que te impide perdonar. Y por último, depender de la soberanía de Dios. Confiar en que Dios gobierna la vida del hermano. Cada vez que tú veas a un hermano que se está equivocando, o que quieras murmurar, o que quieras criticar, recuerda que Dios está gobernando la vida de esa persona. Porque ese hermano no se manda solo, esa hermana no se manda sola, ese líder no se manda solo, o sea, un pastor no se manda solo, claro que no, eso me queda claro, nadie se manda solo. ¿Cuál es nuestro papel ante todo esto? Es orar, número uno, amar, exhortar y someternos a esta ley. Cuando nosotros no estamos amando, no estamos perdonando, no estamos exhortando de la forma correcta y estamos murmurando, nos estamos saliendo de la ley de Dios, de esta ley real que está marcando Santiago, en la cual todos tenemos que cumplir esta ley. Por eso Santiago habló muy fuerte anteriormente acerca de la lengua. ¿Cuáles son tus palabras? ¿Por qué con tus palabras golpeas, hieres, lastimas, matas? Le voy a decir esto para que le duela, para lastimarlo, para lastimarla. Eso es querer usurpar un trono de juez que a ti no te corresponde, porque eres imperfecto al igual que esa persona. Y sabes que con la vara que midas, dice la Biblia, también vas a ser medido. Tarde o temprano, dice la palabra, que todo lo que el hombre sembrar se va a cosechar. Esas murmuraciones, eso que has hablado, que hemos hablado, eso que hemos criticado, eso que hemos sembrado, tarde o temprano lo vamos a cosechar. Tarde o temprano. Sí. Tal vez ahorita no. Tal vez digas, me salí con la mía, lo estoy haciendo y no me pasa nada, ¿verdad? Sigo murmurando, sigo hablando, sigo criticando, sigo chismeando y no me pasa nada. Tarde o temprano llega la recompensa, llega tu cosecha, llega la factura que hay que pagar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios sabio y soberano y nadie puede burlarse de Dios. Nadie puede burlarse de Dios. Sé que este pecado es un pecado que se practica mucho dentro de las congregaciones. Y decir que una congregación no lo ha practicado o no lo ha vivido es una congregación mentirosa. Esto sucede hasta en las mejores familias, ¿verdad? Como dicen por ahí. Por eso está en la palabra de Dios, porque si no estuviera en la palabra de Dios, porque no existiría, no se practica, pero es algo que en lo cual estamos viviendo y practicando y está destruyendo y dividiendo congregaciones alrededor del mundo. Congregaciones locales han sido heridas, lastimadas por la murmuración. Hay muchas congregaciones muy grandes, muy fuertes, que se dividieron, se fracturaron por las murmuraciones. No porque Dios quisiera, sino porque ellos mismos atentaron en contra de la obra de Dios. No atentemos en contra de la obra de Dios. No atentemos en contra de tu hermano. Nunca atentes algo en contra de tu hermano, porque es atentar en contra de Dios mismo. Vamos a ponernos en pie. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu